Vamos en el año 1971, en el mes de marzo, día 25. Es una noche oscura, de las típicas de la zona de Rosas, y estamos situados en una base de radar del Ejército del Aire Español que se ocupa del control del espacio aéreo de todo lo que pueda venir desde el norte de Europa. Es un escuadrón de vigilancia y de control. Nosotros estamos haciendo servicio militar allí. Yo estoy en un grupo de policía aérea que tenemos encomendada la misión del control de la base, de todo el perímetro. Para eso tenemos perros adiestrados que nos ayudan en la guardia y defensa. Nos vamos a ver la tele, vemos la serie de televisión y los perros durante toda la película están ladrando, aullando, lo que nos hace pensar de que algún problema realmente hay. Hasta el punto de que un poco antes de que termine la serie, un compañero y yo, de los que éramos veteranos, salimos y en esto el otro compañero veterano, tercer compañero, que estaba en la caseta de guardia, por tanto no había podido entrar en el acuartelamiento a ver la televisión, nos llama diciendo: venid, mirad lo que hay allí. Y nos encaminamos hacia el lateral de nuestra zona de estancia, y encima de las casetas de microondas vemos pasmados que hay una clásica nave platillo volante en forma de lenteja que está situado en la vertical de las antenas de microondas a una altura relativamente cercana, lo que permite ver perfectamente la nave en nuestro espacio visual sobre unos 20 centímetros de tamaño de ancho, y desprende una fuerte luz, pero una luz muy brillante que no deslumbra para nada, no deslumbra, nos permite ver el entorno conjunto. La nave está detenida allí, parada, fija, en un tiempo que nos cuesta definir, pero al cabo de unos momentos arranca hacia nuestra derecha y hace primero una salida lenta y después un demarraje fuerte hacia el cielo, dejando una estela, y desaparece. En esto quedamos sorprendidos, nos preguntamos qué ha pasado ahí, qué es eso, pero hay algo que nos llama la atención, que es que detrás de las antenas de las casetas de las antenas de microondas hay una luz verde, hay un reflejo de color que no corresponde a una de las luces que existen en la base, que son normalmente amarillas y blancas, y que no debería estar allí esa luz, ¿no? Eso hace pensar que puede haber algo que no es normal, y entonces, ejerciendo un poco las funciones de policía aérea, que es las que nos tocaban, pues yo, como cabo habilitado que era en ese momento, ordeno a mis compañeros que vayan por los correajes, que cojan las armas reglamentarias. Vamos y sacamos a uno de los perros, el líder de la manada, un perro precioso que se llamaba Fiero, y nos dirigimos hacia la caseta de microondas para ver qué pasa allí. El perro va atado en una correa que se lleva en la muñeca, y el perro va avanzando tirando de la correa hasta llegar al punto en que se superan las casetas de microondas. Lo que ocurre es que en ese momento el perro se detiene, marca en una posición en la que estaba ya adiestrado para hacerlo, señalando la presencia de algo o de alguien. En ese interín, pues empezamos a oír un ruido como de pasos, pero mucho más fuerte de lo que serían unos pasos normales, de alguien o algo que se acerca hacia nosotros, y de pronto vemos una figura humanoide de gran altura, sumido en la oscuridad, que no nos permite distinguir muchos detalles, pero sí que era humanoide y muy alto, que se va acercando hacia nosotros. Yo grito muy alto quién va. Una vez el elemento que está viniendo, ese ser, no se detiene, vuelvo a gritar el alto quién va, y mi compañero, un poco excitado y quizá con algo de miedo, dispara una ráfaga de su FEME en dirección al individuo, y yo también, contagiado, disparo mi pistola reglamentaria, una Star 9 milímetros, y el ser se detiene ante estos disparos y queda parado a unos 4 o 5 metros de donde estábamos nosotros, no más. Lo que más distinguimos es quizá a la luz de los disparos. Vemos un cinturón en el que hay una hebilla, que aparentemente metálica, que brilla.
aunque en este momento con el tiempo nos dimos cuenta que quizá ya la hebilla era algo que tenía como un mínimo de luz propia, pero el entorno, la figura, pues se ve a la luz de los disparos. En un tiempo que también se nos hace muy difícil de determinar, el individuo da una vuelta sobre sí mismo y se va tan rápidamente como había venido, y a partir de aquí silencio. Entonces nosotros decidimos avanzar hacia la valla. El perro le damos orden de buscar, nos lleva hasta la valla, va siguiendo la valla hacia la izquierda, y hasta que llega en un punto en el que se detiene, gruñe, avisa de que allí pasa algo, y nosotros, palpando, porque ya os decía de que no había mucha luz, encontramos que falta un pedazo de valla. Falta un pedazo de valla que después, al día siguiente, al medirlo, pues se comprobó que era entre 40 y 50 centímetros, y que ha desaparecido, que no la vemos. Tampoco sabemos si hay un trozo en el suelo porque está muy oscuro. Sacamos la cabeza por ese agujero que se ha practicado en la valla. El perro se relaja, el perro se pone en posición de marcar que ya no hay ninguna presencia extraña allí. La tensión casi energética que había en el aire también desciende, y me doy cuenta que aquello se ha terminado. También introduzco el hecho, porque quizás es importante para la historia del futuro, de que durante el incidente de los disparos en mi cabeza hierve como una olla de grillos una cantidad como de voces que yo no consigo entender, porque es excesivo para mí, ¿no? Esa sensación de voces en la cabeza se aclara en dos sueños posteriores de 2 noches siguientes, en las que por fin entiendo que ese ser que había venido me estaba enviando un mensaje que comprendo perfectamente en medio de la noche al despertarme. Me digo, ahora lo entiendo, vuelvo a quedar dormido en un sopor profundo, y al día siguiente recuerdo que he aclarado ese misterio de esas voces, pero no consigo recordar el contenido exacto del mensaje en sí. Y eso pues me hacía preguntarme, pues bueno, quién eran, de dónde venían, qué querían de nosotros. Y detrás de estas preguntas trascendentes casi vienen otras, quiero decir, más trascendentes, ¿no? Que llegas a un momento que si te cuestionas esto, también te cuestionas, pues bueno, quién eres tú, de dónde vienes tú y hacia dónde vas tú mismo, ¿no? Y esa es una etapa de preguntas que empezó a partir del momento de esta experiencia. Cuando terminamos el servicio militar, fuimos nosotros a la caza de ovnis desesperadamente. Con mis 2 compañeros organizamos un equipo de investigación ufológica, nos equipamos con cámaras de la época, acordaros que estamos en los años 70. Yo pronto me di cuenta que el tema no era tanto ir a ver si encontrabas otra experiencia de contacto ovni pues fortuita, sino que de lo que se trataba era de quizá crecer personalmente como ser humano, conseguir aumentar mi propio nivel de vibración, porque si esta gente tenían una tecnología y una capacidad de venir a vernos es porque tenían una vibración más alta, y entonces quizá el camino era encontrarse a uno mismo, y a partir de encontrarse a uno mismo y crecer personalmente, quizá podrías conseguir ese contacto. Y fue así que yo empecé un periplo dejé lo que era la caza de ovnis, por decirlo de alguna manera, y empecé una búsqueda más acerca de mí mismo, de mi propia realidad interior, y para eso hice un periplo de estudios a través de escuelas esotéricas distintas. Hubo una etapa en la que me entusiasmó mucho el encontrar gente que me hablaba de una realidad distinta de la que yo conocía, de cómo era realmente el ser humano. Pero eso tampoco no me llegó a culminar, a cumplir todas mis expectativas. Entonces buceé un poco en las filosofías religiosas. Mi arquetipo filosófico religioso era el cristiano, es el Cristo, pero me encontré con los lamas budistas tibetanos que me encandiló mucho su conocimiento profundo de lo que es la auténtica realidad del ser humano. Los primeros que realmente me planteaban que no éramos un cuerpo físico solo, sino que teníamos 7 cuerpos principales energéticos, y empezamos a tener una visión distinta de todo esto, ¿no? Y bueno, poco a poco yo fui siguiendo este camino y acabé pensando que lo que era importante era crecer yo personalmente y olvidarme del fenómeno de contacto.
y yo ya me planteaba que mi vida no era lo que tenía que ser, que realmente no había venido a vivir una vida para estar en un negocio trabajando con la familia un montón de horas para ganarme la vida, sino que la vida tenía que ser algo más. Y ya nos planteábamos con mi esposa hacer un regreso a la naturaleza, ¿no? E ir a buscar un nivel de paz y de armonía más correcto, más cotidiano, marcharnos. Hasta que un día salgo con mi perro, un perrazo schnauzer gigante de color negro que se llamaba Narvik, a hacer mi paseo matinal y hacer un poco de footing, y con él corríamos por un bosque y teníamos la costumbre de acabar pues sentados debajo de un pino que salía en medio de una roca, en la que tenía una perspectiva sobre el mar, porque estábamos en la costa, veíamos la costa, y yo salía a la hora en la que podía coincidir para poder contemplar la belleza de la salida del sol, ¿no? Entonces yo allí pues hacía una meditación, y ese día pues ocurrió algo muy especial. Yo me había cansado bastante corriendo, me había emocionado mucho por la belleza del entorno, la magia de la salida del sol, y entré en una meditación en la que, bueno, algo me hizo viajar hacia dentro de mí mismo, encontrar dentro de mí una especie de chispa de luz. Luego sentí una fuerza que me proyectó hacia el exterior, hacia el infinito, hacia ese espacio donde salía el sol, casi fundiéndome con él, y se produjo una experiencia en la que yo me disolví un poco en el todo y dejé de ser yo para ser un poco todo mi entorno, fundirme con mi perro, con la roca, con el pino, con la naturaleza, el agua, el mar. Y para mí fue una experiencia que me descubrió que yo también era luz, que todos somos luz realmente. Y a partir de ese momento yo supe, cuando asumí esto auténticamente, que quizá lo sabía, pero era solo intelectualmente, cuando yo asumí esto me di cuenta de que yo podía hacer cualquier cosa que me propusiese. Y cuando llegué a casa le dije a mi esposa, nos preparamos y nos vamos al Pirineo y nos vamos a vivir una vida de regreso a la naturaleza, y creo que esto es lo que tenemos que hacer. Y ante los peros y pros y contras que habíamos hablado muchas veces, le dijo, no te preocupes de nada, que cualquier cosa la sacaremos adelante. Y así fue que antes de un mes estábamos situados en un pequeño pueblo en el Pirineo, pues de comunión con la naturaleza, y yo allí me dedicaba, fijaros, a las abejas y la miel, me dedicaba a la cría de eurogallos, y me dedicaba a recoger plantas medicinales, que había, entre tanto, yo había hecho estudios de naturopatía y de fitoterapia y tal, y bueno, estábamos ya situados en un pueblo grande, preparando nuestra llegada a una casa que estábamos arreglando en el pueblo de la montaña, cuando ya nuestro nivel de armonía y de equilibrio y un nivel familiar muy acogedor, muy pleno, pues nos llevó a una experiencia que fue la experiencia de mi primer contacto realmente concertado con seres de luz que no dejaban de ser los mismos con los que tuve el primer encuentro en el servicio militar. Pero mi primer contacto fue a través de psicografías, en las que después de 58 páginas de rayas, pues hubo un primer mensaje de contacto con un grupo de comunicación y de información que se manifestaron así, y que lo primero que hicieron fue, para que yo tuviese la absoluta seguridad de que aquello era correcto, era cierto y no era solamente fruto de mi imaginación, me dieron una cita para que tuviese un encuentro, un avistamiento concertado en medio del puerto, de la montaña, un día a una hora determinada de la noche. A partir de aquí empezó todo un proceso de comunicación en el que empezó a cumplirse aquello de que yo estaba pensando que tenía que ser, que es que el contacto no debe producirse solamente de arriba abajo, o sea, cuando ellos quieren, sino que también tiene que ser posible de abajo arriba cuando tú lo buscas, si realmente eres capaz de alzar la mano y acercarte hasta que te la puedan dar, ¿no? Y fue en ese momento en que volvió a aparecer un contacto y se me dio una cita que vendría a ser fundamental en la Casa del Pirineo en un día del mes de diciembre del año 89.
Bueno, pues llegó el momento culminante de 20 años de experiencias. El momento culminante porque lo que os voy a explicar ahora es algo que siempre me cuesta de explicar, porque no dejo de ser muy consciente de que es algo que entra más en lo increíble que en lo aceptable por mucha gente. Y casi yo invito a todo el mundo a que tampoco se crea las cosas porque sí, sino que deje entrar un poquito la historia que yo explico sin poner demasiadas barreras, y después ya tendrá la capacidad de discernir si lo que yo explico le parece verosímil o no. Realmente estamos hablando de algo fuera de lo común. Esa noche de diciembre del 89 yo tuve una experiencia de contacto en quinta fase. Os voy a explicar pues cómo fue esta experiencia, luego cada cual que saque sus propias conclusiones. Yo había viajado por la noche, llegué tarde a la casa del Pirineo. La cita que teníamos prevista era sobre las 5 de la mañana. Había puesto todos mis relojes despertadores para no fallar. Me di cuenta que estábamos sobre las 5 de la madrugada, y entonces fue cuando, con una pequeña prenda de abrigo encima de los hombros, bajé hacia la parte de la cocina. Y cuál fue mi sorpresa cuando vi que a través de los contraventanales de la cocina una potente luz se veía desde el exterior. Abrí la puerta de la cocina y salí a un pequeño Porsche que tenía detrás de la casa. Había un espacio de jardín de 4 o 5 metros y un campo detrás que estaba un poco más elevado. Vi con sorpresa cómo descendía una bola de luz de un diámetro grande, unos 3 metros, quizá 4 metros de diámetro, de una luz dorada, amarilla dorada, que bajaba y se quedaba como posada sobre el terreno. La luz se fue difuminando y dentro de la bola de luz apareció la imagen, la figura de un ser también humanoide, luminoso, muy alto, que me dejó estupefacto. Yo quedé anonadado contemplando aquello. Pareció como si la esfera se le abriese como una puerta invisible, y del interior de la esfera salió ese ser. Ese ser, en un paso, porque fue algo casi mágico verlo, que en un paso superaba una distancia de 5, 6 o 7 metros, se vino al Porsche donde yo estaba parado. Cuando llegó al Porsche yo me di cuenta de la tremenda altura que este ser tenía, y entonces lo tenía que mirar hacia arriba, porque realmente quizás su altura era de unos 2,15, 2,20 de altura. Vestía un traje ajustado de un color blanco, de una tela un tanto plateada. Tenía una larga melena rubia, ojos azules, un tanto rasgados hacia arriba, y en el cinturón llevaba una hebilla que correspondía a la que habíamos visto a la luz de los disparos en el servicio militar. Tenía un emblema específico, y cuando llegó tocó en la hebilla como unos botones táctiles. Hizo alguna operación en ese momento que le hizo parecer alrededor de su cuerpo como una especie de segundo cuerpo de un color azulado muy transparente, que era como una envoltura de luz, que enseguida a mí me pareció que era algo de tipo protección, ¿no? Y empezamos a tener una conversación. Era el guía con el que yo me había estado comunicando en los últimos tiempos. Y lo primero que me dijo fue: cuando tú te alejas, nosotros estamos lejos; cuando tú te acercas, nosotros estamos cerca de ti. Fue un momento mágico, empezamos a hablar. Nuestra conversación era una conversación, yo no sé si es telepática, pero yo diría mental. Yo elaboraba un pensamiento y él me respondía antes de que pudiese ni siquiera formular una pregunta, ni imaginarme a la pregunta. Cualquier duda que afloraba en mi mente era contestada automáticamente. Y hubo un momento en que yo pensé: me voy a quedar con el cuello tieso, mirando hacia arriba. Y fue en ese momento en el que él puso mi mano
su mano sobre mi hombro y mi cuerpo se contagió de ese halo de luz azul que también me envolvió a mí. Y en ese momento lo que ocurrió fue algo mágico, increíble. Yo perdí la gravedad y empecé a flotar y fui subiendo hasta situarme a la altura de mis ojos, de sus ojos. Con lo cual podéis imaginar que yo me quedé en una situación de estar prácticamente flotando. Sentí que tenía que hacer lo mismo que hacía él, que era poner su mano en mi hombro. Yo intenté poner mi mano en el suyo. Y cuando fue mi sorpresa que cuando yo deposité mi mano se hundió en su cuerpo, como interpenetrando con la esencia energética de ese ser. Por eso yo, que ya lo sabía, ya se me había dicho, comprendí lo que significaba el hecho de que estaba tratando con un ser de luz, un ser de quinta dimensión, un ser de un nivel de vibración muy elevado, en el que casi ya no tienen soporte físico y prácticamente solo tienen soporte energético. Volví a recuperar la posición de mi mano en su hombro y a partir de aquí hubo una conversación que fue una conversación muy larga, que aclaró muchas de mis preguntas y de mis dudas, una conversación que también recojo en este libro, que ahora sería muy extensa de explicar, pero que, como comprenderéis, para mí fue una conversación mágica y muy especial. Y para mí fue la culminación de todo un proceso que a partir de ese momento dio un vuelco en el sentido de la profundidad en la que mi experiencia de contacto fue tomando, el rumbo que fue tomando, se transformó a un contacto mucho más interno, a un contacto mucho más de comunicación que de avistamientos. Para mí desapareció la ansiedad, completamente la ansiedad del contacto ufológico. Me di cuenta de que eso no era lo fundamental, que no era lo importante, al menos no lo era con ese tipo de ser, que me ofreció toda clase de explicaciones de todo lo que yo pretendía, pero que de alguna forma también me explicó que estábamos en un proceso de crecimiento, en un proceso en el que la humanidad se estaba enfrentando a una etapa de final de los tiempos, que hemos hablado ya mucho del 2012, y que no es nada más que un cambio de etapa en el que toda la humanidad tiene, igual que el planeta, la capacidad de ascender y trascender, ¿no? Que para eso hay que prepararse, y la forma mejor de hacerlo es conseguir asimilar y asumir ese aumento de vibración que es necesario para poder hacer estas transformaciones.